Una partícula de 2 kilos de masa realiza un movimiento armónico simple de 1 centímetro de amplitud. La elongación y la velocidad de la partícula en el instante inicial, t igual a 0, valen 0,5 centímetros y 1 centímetro por segundo respectivamente. Apartado A. Determina la fase inicial y la frecuencia del movimiento. Apartado B. Calcula las energías total, cinética y potencial en el instante t igual a 15 segundos. Vamos a intentar hacerlo. ¿Qué es lo que sabemos? Los datos que nos dan es que el cuerpo tiene 2 kilos de masa, que la amplitud es 1 centímetro y que en t igual a 0 la posición es 0,5 centímetros y la velocidad 1 centímetro por segundo. Echamos de menos el dato del periodo, que es el que nos permite calcular la frecuencia angular, pero en su contra tenemos el dato de la velocidad. Vale. Bueno, empezamos. A partir de la ecuación de la posición, como conocemos el valor de la amplitud, podemos sustituir los valores de t igual a 0 y x igual a 0,5 y podremos calcular el valor de la constante de fase. Vamos a hacerlo. X igual a 0,5, a 1, t 0, con lo que me saldría 0,5 es igual a 1 por el coseno de delta. El coseno de delta es 0,5. Repitiendo la misma operación para la velocidad, ¿vale? La ecuación de la velocidad, acordaos que la obtenemos a partir de la posición derivándola, sustituimos igual v1, t0 y a 1 centímetro. Vale. Me quedaría que 1 es igual a menos 1 por omega por el seno de delta. ¿Vale? De ahí obtenemos nuestra segunda ecuación. Seno de delta igual a menos omega. Vale, vamos a ver cómo calculamos esto. Fijaos, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A partir de la primera, ángulos cuyo coseno valga 0,5. Tenemos dos, pi tercios y menos pi tercios. Vale. Para ver cuál de los dos es, recurrimos a la velocidad. ¿Vale? La fórmula de la velocidad nos daba que el seno de delta debía ser igual a menos la frecuencia angular. Fijaos, yo necesito que la frecuencia angular sea positiva. Para conseguirlo, el seno del ángulo debe ser negativo, este signo menos y este se nos irían. De estos dos, ¿quién tiene un seno negativo? Menos pi tercios. Luego la constante de fase sería menos pi tercios. Vale. Sustituimos en esta fórmula, ¿vale? Y como el seno de pi tercios son 60 grados, el seno de 60 es raíz de 3 partido 2, ¿vale? Omega sería raíz de 3 partido 2 radianes por segundo. Vale. Ya está. En las energías total, cinética y potencial para t igual a 15 segundos. Bueno, en las energías necesitamos el valor de K. Será lo primero que calculemos. K es igual a m por omega al cuadrado, la masa son 2 kilos, omega raíz de 3 partido 2, lo elevamos al cuadrado, 3 cuartos, pues K es igual a 2 por 3 cuartos, 2 por 3, 6, 6 partido 4, 1,5 kilos por segundo al cuadrado. Vale. Con esto vamos a calcular, en primer lugar, la energía total. Acordaos que esta permanecerá constante durante todo el movimiento. Es igual a 1 medio de K por A al cuadrado. 1 medio, K lo conocemos, lo acabamos de calcular, y la amplitud era 1 centímetro, que ahora sí debemos pasar a metros, 0,01 metros. Vale, operamos esto y me saldría 7,5 por 10 elevado a menos 5 julios. Vale. ¿Cómo calculamos las energías cinética y potencial? Yo he optado por la siguiente estrategia. Como tenemos la ecuación de la posición, todavía no la hemos escrito, pero conocemos sus parámetros, voy a calcular la posición para t igual a 15 segundos. Y con esa posición calcularé la energía potencial. Posteriormente, con la energía potencial y la total, puedo calcular la cinética. O utilizando la fórmula de la energía cinética en función de la posición. Vamos a verlo. Primero, ecuación del movimiento. Sustituimos para nuestro caso concreto. A 0,01, omega raíz de 3 partido 2, delta menos pi tercios y el tiempo 15 segundos. Operamos esto con cuidado
porque debemos operar en radianes, acordaros. Yo para eso pi lo sustituyo por 3,14, obtengo un número en radianes y con la calculadora, poniéndola en modo radianes, operamos para calcular el coseno del ángulo que me den, ¿vale? No confundir radianes con grados, que es un error muy común y que os puede quitar muchos puntos. Vale. Si lo hacemos bien, nos debería salir que la posición vale 0,0081 metros. Bueno, con esa posición puedo calcular la energía cinética sustituyendo X por su valor y A por su valor, y la energía potencial sustituyendo K por su valor y X por su valor, ¿vale? Yo debo deciros que una de estas operaciones no la he hecho. He hecho una de las dos, esta que me parecía más fácil, y la cinética la he obtenido restándole a la energía total la energía potencial. Pero podéis comprobar que, salvo error en los decimales, os debería salir lo mismo. Problema 16. Una masa colgada de un muelle de constante elástica K y longitud L oscila armónicamente con frecuencia nu. Seguidamente, la masa es la misma, se cuelga de otro muelle que tiene la misma constante elástica y el doble de longitud. ¿Con qué frecuencia oscilará? Razona la respuesta. Bueno, es una cuestión muy sencilla. Solo tenemos que obtener una fórmula y aplicar un pequeño razonamiento. Mirad. K, la constante elástica, es igual a m por la frecuencia angular al cuadrado. De ahí sacamos que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de K partido m. Vale. La frecuencia angular es 2pi nu por la frecuencia. Sustituimos y despejamos el valor de la frecuencia. Nos quedará que esta es igual a 1 partido 2pi por la raíz cuadrada de K partido m. Bueno, ya observamos en la fórmula que la frecuencia depende de la constante elástica y de la masa, pero no de la longitud del muelle. Luego, si colgamos una masa de un muelle de constante elástica K y longitud L y la misma masa de otro muelle con el doble de longitud, pero con la misma constante, ya que la masa es la misma, la frecuencia debe ser la misma. Os lo escribo. La frecuencia depende de la masa y de la constante, pero no de la longitud. Luego la frecuencia, obviamente, es la misma. Problema 17. Este es ya un poquito más largo, es un problema con un poco más de entidad. Dice, una partícula oscila con un movimiento armónico simple a lo largo del eje X, cuya ecuación es xt igual a 4 por el coseno de pi t más pi cuartos, donde x se mide en metros y t en segundos. Determina amplitud, frecuencia y periodo, calcula posición, velocidad y aceleración para t igual a un segundo y determina la velocidad y la aceleración máximas de la partícula. ¿Vale? Este es un problema típico y muy sencillo, aunque es largo. Vale, ¿qué hacemos? Me ha quedado la frecuencia huérfana. En primer lugar, vamos a determinar a nu y t. ¿Cómo? Bueno, como tenemos la ecuación del movimiento, comparamos esa ecuación con la ecuación genérica. La amplitud son 4 metros, la frecuencia angular pi radianes por segundo, y a partir de la frecuencia vamos a calcular nu y t. Omega es igual a 2pi partido t, también es igual a 2pi nu. En consecuencia, igualando términos, el periodo debe ser igual a 2 segundos. Bueno, lo que haríamos sería poner aquí pi y despejar t, pero es tan obvio. T sería 2 segundos y la frecuencia sería la inversa de 2, un medio, 0,5 hercios. Vale, ya tenemos el primer apartado. El siguiente. Calcula posición, velocidad y aceleración en t igual a 1. ¿Qué hacemos? Calculamos, determinamos la posición en general, que ya nos la dan, la velocidad a partir de ella, la aceleración a partir de ella
y sustituimos en las tres ecuaciones t por 1 segundo. Vale, la posición la tenemos. La posición cuando t vale 1, sustituimos t por 1. 4 coseno de pi más pi cuartos, 5 pi cuartos. Coseno de 5 pi cuartos menos raíz de 2 partido 2. Operando, menos 2 raíz de 2 metros. No tiene ningún problema. Simplemente sustituir el tiempo. Para la velocidad, cogemos la posición, la derivamos, ¿vale? Sustituimos cuando t vale 1, operamos, menos 4pi por menos raíz de 2 partido 2, menos 2pi raíz de 2 metros por segundo. ¿Vale? No hay mayor dificultad, ¿vale? Es simplemente obtener la velocidad derivando y sustituir t por 1 y no equivocarse operando. Vale. Para la aceleración, 3/4 de lo mismo. Cogemos la velocidad, la derivamos, obtenemos la aceleración, sustituimos para t igual a 1. Fijaos, como el ángulo siempre es 5 pi cuartos, el seno y el coseno valen siempre lo mismo, menos raíz de 2 partido 2. Tampoco nos complicamos mucho la vida. ¿Vale? Y en este caso, pues nos daría 2pi al cuadrado por raíz de 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, nos preguntan que determinemos la velocidad y la aceleración máximas. Vale. Os dejo un momento la diapositiva. Pero vamos, no hay ningún problema. Y como siempre, si lo necesitáis, hacemos pausa y la copiáis con calma. Yo sigo. Bueno, a partir de la ecuación de la velocidad y de la ecuación de la aceleración, sabemos que el valor máximo sería, en el caso de la velocidad, 4pi y en el caso de la aceleración, 4pi al cuadrado. ¿Vale? No hay mayor problema. Si hubiésemos querido aplicar las fórmulas que ya conocemos del valor absoluto, pues como la amplitud la conocemos, 4 metros, y omega es pi, pues simplemente, otra vez, 4pi y 4pi al cuadrado. Esto no debe presentaros ninguna dificultad.